Higiene y seguridad. Buen día, Valentina. Buen día, Gustavo. Buen día, Marianela. Buen día, Ivana. Buen día, Lucas. Vamos a comenzar con la clase de higiene y seguridad. Yo soy la ingeniera Alejandra Arduino. Soy la profesora adjunta que tiene a cargo para este cuatrimestre la asignatura Higiene y Seguridad del Trabajo del Plan 2022 de todas de las tres ingenierías que han modificado su plan en el 2022. Higiene y Seguridad Ambiental y del Trabajo, de todas las carreras que tengan esa asignatura, planes viejos de ingeniería y las tecnicaturas de minas, higiene y seguridad ambiental de ambos planes de estudio para la carrera de alimentos, ¿sí? Bueno, las clases, como habrán visto, son los días, buen día a todos los que van saludando, las clases, como habrán visto, son los días martes, mediante la modalidad presencial remoto a través de este enlace, y los días jueves, presencial tradicional, llamémosle, en el anfiteatro. Donde vamos a realizar la práctica. Los días martes vamos a desarrollar la teoría. Hoy vamos a hacer una clase introductoria de lo que es la higiene y seguridad y vamos a explicar lo que son las condiciones de cursada. Van a tener una tarea para desarrollar hasta la semana siguiente, hasta el día miércoles de la semana que viene, que es una tarea que cortita pero obligatoria. Cortita digo porque es ver una película, pero estoy seguro que muchos ya la vieron en la película. Y la semana que viene comenzamos con el... Y la semana que viene comenzamos con la teoría propiamente de lo que es la primera parte de la asignatura. Que hoy vamos a hacer de todos modos una introducción. Enseguida conecto con la tableta también para poder usar la pizarra. Bien, lo primero que voy a explicar son las condiciones de cursada. Así que voy a grabar esa parte para que después quede en el aula. Recording in progress. Bien. Vamos a compartir un archivo para que sepamos todas las condiciones de cursada. Vista, ancho de página. Ahí estamos. Bien, como ya les mencioné, tenemos las asignaturas. No estoy viendo acá que... Bien. Tenemos todas las asignaturas que abarcan o que tenemos acá las clases. La materia se promociona cumpliendo una serie de condiciones. No sé, por acá dice de alumnos regulares y libres, pero bueno, la condición para regularizar la asignatura, después vamos con la promoción. Las condiciones para regularizar con la asignatura es cumplir con un 70% de asistencia a las clases presenciales. Eso es aproximadamente, las clases presenciales serían únicamente la clase de los jueves y el 70% de 15, no, de 13, porque son básicamente 13 jueves que tenemos, es que pueden tener 3 inasistencias los días jueves, 3 inasistencias sin justificar hasta allí para cumplir con la condición de regular. Tener la carpeta de trabajos prácticos completa y los parciales que se aprueben con una calificación de 5 o más, o del 50% o más. Eso para quienes quieran regularizar la asignatura. Los requisitos de promoción son con un 80% de asistencia, es aproximadamente dos faltas nada más pueden tener los días jueves, también tener la carpeta de trabajos prácticos completas, aprobar los parciales con una calificación de 70% o 7 o más, y quienes quieran acceder a la promoción tienen además una evaluación de teoría o un coloquio de teoría que deben aprobar con una calificación de 6 o más para poder alcanzar la promoción. Si alguno saca más de 70 en los parciales son principalmente prácticos, así que si alguno saca más de 7 en los parciales, pero no rinde la evaluación de teoría, quedaría en condición de regular. Algo más les iba a decir esto.
La calificación de 7 o la promoción pueden alcanzarla ya sea en la primera fecha, es decir, en la fecha del parcial, o bien en la fecha del recuperatorio. Cada parcial tiene su correspondiente recuperatorio. Pero lo que vale, que es lo que dice aquí, es la última nota. Es decir, que si ustedes en el parcial se sacan un 60, deciden rendir para promocionar y en el recuperatorio se sacan un 45, quedan desaprobados y libres, ¿sí? Los parciales son eliminatorios. El requisito del 70% es la nota para cada uno de los parciales, ¿sí? No es válido que en un parcial me saque 50 y en otro me saque 100 y que el promedio de todos modos me dé más de 70. No, en ese caso no pueden promocionar. El requisito es que en ambos parciales alcancen sus calificaciones iguales o superiores a 7 o al 70%, ¿sí? Bueno, y quienes regularicen nada más tienen un examen final que en su momento me preguntarán, normalmente viene siendo escrito y creería yo que se va a mantener esa modalidad escrito. ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver, ninguna me dice Gustavo. Bien, ¿qué más les quería decir? Bien, en el aula virtual van a tener siempre, les decía, disponible las clases, van a tener siempre disponibles las clases con anticipación, las clases de teoría. Ya te contesto, Ezequiel, la pregunta. Bueno, voy a contestar la pregunta, Ezequiel, porque tiene que ver con los exámenes. ¿Cómo es para rendir libre? Ese archivo que abrí recién de condiciones de cursada se los voy a subir al aula. Allí también está la explicación de la condición de libre. Para rendir libre tienen que aprobar una evaluación de conocimientos prácticos con un 70% correcto, con una calificación del 70% para poder acceder a una evaluación de teoría. Así sería, ¿sí? Las clases presenciales no se pueden modificar. No, no se pueden modificar, Gustavo, postergando una hora. No se pueden porque hay otras clases en el anfiteatro, tenemos ahí todo un cronograma de actividades. Es difícil conseguir el anfiteatro como clase, así que no, no podemos modificar horarios. ¿Alguna otra pregunta? Bien, les decía que ese archivo de condiciones de cursado, donde también tienen las condiciones para rendir libre, van a tenerlo disponible en el aula virtual, lo mismo que el cronograma de clases. El cronograma de clases, lo tengo por acá abierto, sí. Lo comparto un ratito acá y luego lo van a tener también disponible en el aula, como para que vayan agendando fechas de parciales, ahí también del cronograma de clases. Vamos a sacarle esto para que se vea mejor. El primer parcial es el jueves, los parciales siempre van a ser los jueves, que son los días que disponemos de aula. Y los recuperatorios también. El primer parcial es el día jueves 21 de mayo y el recuperatorio es el 4 de junio. Y el segundo parcial es cerquita del recuperatorio del primero, el 25 de junio, y el recuperatorio ahí sí queda para la semana siguiente, el jueves 3 de julio. Jueves 3 de julio, sí. Y aquí sí tenemos una evaluación en un día martes, que como tenemos el Zoom del aula 11, yo estimo que tenemos también el aula 11 disponible los días martes, si no, esto se verá de aula para el examen de teoría, ¿sí? Y después tienen aquí detallado todo lo que vamos a ir viendo cada día, tanto del respecto de la teoría como el trabajo práctico correspondiente. Los trabajos prácticos también se ponen disponibles en una pestaña en el aula virtual, los bajan antes de la clase y los vamos desarrollando y explicando durante la clase de los días jueves mediante una resolución conjunta entre la explicación del docente, que es la ingeniera Saluso, que no la presenté porque tempranito no la vi conectada. No sé si estás Lu ahora. Aquí estoy Bien, presente. bien. Perdón, y la práctica la llevamos adelante con la ingeniera Luciana Saluso. Así que bueno, con la ingeniera vamos a ir viendo los ejercicios.
Fíjate lo que te mandé un mensaje, por favor. Vamos a ir viendo los ejercicios y se van a llevar en realidad el práctico prácticamente completo. Para los trabajos prácticos se presentan, se van a presentar. Siempre hacemos los trabajos prácticos los días jueves y se entregan el miércoles de la semana siguiente, es decir, un día antes del nuevo práctico, a través del aula virtual en un enlace que les vamos a habilitar. Se van a entregar en grupos y para la conformación de los grupos, a partir de la semana que viene, van a tener disponible, yo les voy a explicar el día martes cómo se van a conformar en grupos de trabajo y es suficiente que uno solo de los integrantes del grupo entregue el práctico, siempre indicando quiénes son los que pertenecen al grupo. Nosotros controlamos la entrega de los trabajos prácticos y visamos rápidamente, no se devuelven corregidos porque la mayoría de los ejercicios se resuelven en clase, pero sí controlamos la presentación y que medianamente estén completos. A veces quedan algunos ejercicios sin resolver, pero bueno, en su mayoría los terminan resolviendo en clase y se van con los prácticos explicados, ¿sí? Principalmente. Así que bueno, esto sería respecto del el cronograma de clases. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, me dice Gustavo. Bien. Voy a comenzar como para hacer una introducción de lo que tenemos que ver en esta asignatura. Higiene y seguridad en el trabajo se llama para las ingenierías en los nuevos planes. Antes se llamaba para los planes anteriores, que ya me voy a fijar si tengo, todavía no bajé las planillas del SIU, porque ustedes todavía se pueden inscribir. Quienes tengo de los planes anteriores. Antes se dictaba esta materia junto con una materia que tenía algo de contenidos ambientales. De esa forma, este, mm, de esa forma, veían la parte ambiental y la parte de higiene y seguridad. En los nuevos planes tienen ahora las materias separadas a los fines de complementar las actividades reservadas de cada uno de los títulos, sobre todo de las ingenierías. Las clases yo las grabo, pero no las subo. Antonella, las voy a dejar grabadas por alguna eventualidad, pero las teorías no son obligatorias, yo no voy a tomar asistencia en el Zoom, pero queden ustedes entrar o no a la clase para poder hacer después el práctico, ¿sí? Pero no van a quedar grabadas. O sea, van a quedar grabadas, pero no van a ser subidas al aula virtual. Yo por algún tipo por cualquier cosa, por algún resguardo, las grabo normalmente, pero después no se suben al aula virtual. Bien, voy a comenzar con una actividad. Estamos en la misma, Joel. No la subo y está en ustedes. El conectar, ya son grandes, ya están en cuarto año. Esta materia es de cuarto año en la mayoría de las carreras. Está en ustedes conectarse y tomar el apunte correspondiente o compartirse entre ustedes el apunte. ¿Sí? Si no, en realidad lo que pasa es que no toman la teoría, es una decisión de ustedes. Y bueno, después van al práctico, que si bien se explica en el práctico y los vamos llevando a través de los ejercicios, no es lo mismo, sí, que tomar la clase. Si es por fuerza mayor, está bien. Estás en el médico, Abel, está bien, pero la clase de todos modos no queda grabada. Yo no puedo comenzar a hacer excepciones de una cosa o de otra. Tampoco tomo asistencia. O sea que vos ahora estás en el médico y si bien la clase de hoy va a ser introductoria, eh, en un futuro las clases ustedes van a tener, la presentación la van a tener siempre disponible, ¿sí? Entonces a partir de allí pueden con sus compañeros compartir apuntes para poder tener lo correspondiente al aula. La gente que trabaja en el horario, yo no tomo asistencia, ¿sí? No tomo asistencia. Así que misma respuesta, se ponen de acuerdo para tomar apuntes. Respecto de si alguien trabaja los días jueves, sí aceptamos certificados de trabajo para justificar inasistencias. También aceptamos certificado médico los días jueves, que es presencial, para justificar inasistencias, sobre todo, ¿sí? Y que no se queden libres por inasistencias de ese tipo. Esas situaciones
tanto de trabajo como este, tanto de trabajo como de temas de salud están contempladas. ¿Está bien? Bien, para los efectos de comenzar con la clase, hay una actividad que, ya que todos están conectados, o bien por sus computadoras, o bien por sus teléfonos, aquí yo voy a poner eh, un sitio de internet que les pido que ingresen y se conecten para poder realizar una actividad donde me interesa que ustedes me digan cada uno una palabra o una frase que tenga que ver con la higiene y seguridad. Ahora les comparto la pantalla y les digo el sitio al que tienen que ingresar. Espera un segundito. Un segundo ¿qué dice acá? Que tengo que ponerles primero el sitio de internet. Bien. Tienen que ingresar ahí les puse en el chat, mentimeter.com. Y ahora les comparto la pantalla con, y ahora no sé cómo hacer desde el Zoom, ya sé cómo hacer. A ver. Ahí, voy a compartir esta. Esta. Y ahora pongo en modo presentación y me dicen, por favor, ahora, sí, ahora me fijo. Menti.com, perdón. Menti.com, vuelvo a escribir. Menti.com. Y están viendo, sí. Ingresan a menti.com y tienen aquí un código con números. Ese código con números lo tienen que cargar en la ventanita que se les habilita cuando ustedes entran a menti.com y ya van a poder estar participando. Hasta ahora van 7, 8, ahí voy a esperar que se sumen los que puedan para participar de esta actividad. Bien, aquí la consigna es qué palabras relacionamos con el concepto de higiene y seguridad laboral. A mí me interesa que me cuenten qué conocimientos tienen o con qué están pensando que es lo que vamos a ver en esta materia. El tamaño de las palabras tiene que ver con la cantidad de veces que alguno de ustedes está poniendo la palabra, ¿sí? Prevención está 2 veces, solo que uno lo puso sin acento y otro con, pero lo estamos relacionando con eso. Mientras yo voy a ir entrando también para poder trabajar después desde la pizarra.
Voy a esperar un poquito más porque tengo 58 conectados y 45 respuestas. A que completemos la cantidad de respuestas, al menos una por cada una de las personas que están conectadas. A ver, aquí tengo una pregunta. Reglas, me dice Iván. No importa que tus palabras estén re chicas, Gustavo. Eso depende, vamos 50, entonces, esto depende de cuántas personas de los conectados pongan las palabras. Mientras más grande la palabra es porque más coinciden con que se relaciona con este concepto. Vamos 57 respuestas. Recording stopped. Recording in progress. Bien, faltan 2 respuestas, pero voy avanzando. En primer lugar, 2 no debe faltar ninguna, porque una debe ser Luciana y otra debo ser yo de los partes conectados. Que hay 64 personas conectadas acá en Mentimeter. Bien, la materia básicamente tiene 2 partes que vamos a explicar ahora, que tienen mucho que ver con lo que ustedes están colocando. Para no perder de vista, yo voy a ir espiando la pestaña del Mentimeter, ahí entró uno más y puso uno. Pero fíjense que la palabra prevención, justamente prevención, que está con acento y sin acento, protección, son las que ustedes principalmente relacionan con lo que es la higiene y seguridad, y justamente tiene que ver con eso. La higiene y la seguridad está relacionada, higiene y seguridad laboral está relacionada con el evitar que a los trabajadores o que los trabajadores sufran un accidente o bien que puedan contraer una enfermedad profesional. Yo ahora voy a compartir la pizarra desde la tableta para poder hacer un resumen. Un resumen o charlar un poco de lo que es la materia. Entonces, vamos a ver acá el Zoom. Compartir. Compartir. A ver, pantalla. Bien. Entonces ahí, y yo voy a ir mirando un poquito a su vez la pantalla del Mentimeter. La asignatura tiene 2 partes que van a tener que ver con lo que ustedes han escrito. Una de las partes de la asignatura, que es la primera que comenzamos desarrollando, es lo que tiene que ver con la higiene laboral o higiene industrial. La clase que viene la definimos en rigor, pero básicamente la higiene laboral, la higiene industrial, tiene por objeto preservar la salud de los trabajadores. Para preservar esa salud
la higiene laboral se enfoca en la prevención de lo que son las enfermedades profesionales. O sea que la higiene laboral y todo lo que veamos en la primera parte de la asignatura tiene que ver con la prevención de las enfermedades laborales, es decir, las medidas que deben tomarse para que los trabajadores no se enfermen. Voy a ver cómo vuelvo acá en mi pantalla al Zoom. Ahí. Entonces, ¿de qué podrán enfermarse los trabajadores? Y bueno, en los ambientes laborales hay diferentes agentes de riesgo. Dentro de esos agentes de riesgo que tengan que ver con las enfermedades laborales, vamos a ver que hay, por ejemplo, contaminantes químicos. Y dentro de esos contaminantes químicos, que los vamos a estudiar la semana que viene y la otra, ahí vamos a ver que hay un listado bastante extenso de contaminantes químicos y que entonces cada uno puede estar relacionado o vinculado con alguna enfermedad profesional. ¿Alguno que puedan conocer o que quieran aportar? Acá Ezequiel me habla de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, lo cual es correcto, los vamos a ir desarrollando. Nos vamos a explayar bastante en algunos y en otros nos explayamos un poquito menos, pero sí los mencionamos. ¿Algún contaminante químico? Que conozcan, que hayan escuchado. Bueno, vamos a ir conociéndolos en las clases, por ejemplo, cianuro. Sí, el cianuro es un dióxido de carbono, un contaminante químico puede ser de la atmósfera, Michelle, tiene que ver con el dióxido de carbono puntualmente, lo asociamos más bien a un problema ambiental global, que es lo que está relacionado con el cambio climático. Monóxido de carbono, sí. Pablo, plomo, también Pablo, correcto, ¿sí? Como ejemplo de contaminantes químicos. También vamos a ver, nos vamos a explayar bastante en algunos contaminantes físicos que existen en los ambientes laborales. ¿Qué contaminantes físicos conocen? Puede Si es ser que el conocen polvo y alguno. el ruido, ¿Cómo? la emisión de polvo y ruido. Polvo es un contaminante químico. Los polvos son contaminantes químicos. Ruido, correcto. Vibraciones, correcto. ¿Algún otro que conozcan? Calor excesivo. Frío excesivo también, estrés por calor, ya menciona Dayana, correcto. Correcto, Gustavo, el frío. Entonces, si empezamos a pensar un poquito, conocemos puestos de trabajo donde los trabajadores se encuentran expuestos a temperaturas por encima de las normales y también a temperaturas mucho más bajas, sobre todo, por ejemplo, los trabajadores mineros. Acá que tenemos chicos de minas y de las tecnicaturas. El trabajo minero, que en muchos casos se realiza a la intemperie en exteriores, está asociado, por ejemplo, a este tipo de riesgos. Y también, bueno, hay trabajos vinculados al estrés por calor, ya sea dentro de un ambiente laboral. Estoy dando ejemplos, no es que solamente la minería está expuesta al frío. Un trabajador de industria alimenticia que trabaja en las cámaras frigoríficas también puede estar expuesto a estrés por frío, por ejemplo. Y lo mismo con el estrés por calor, en fundiciones, en ingenios azucareros, en industrias alimenticias donde se realizan cocciones, por ejemplo, entre otros ejemplos. Entonces, dentro de los contaminantes físicos nos vamos a explayar en lo que es el ruido, las vibraciones, iluminación, mencionó alguien allí también. La iluminación deficiente también está asociado es un riesgo laboral que puede traer una enfermedad profesional. Y hay también contaminantes biológicos
Nosotros no nos explayamos tanto en los contaminantes biológicos, pero están presentes principalmente en aquellos establecimientos, por ejemplo, de la salud. Es diferente la forma en la que se contrae una enfermedad profesional por un contaminante biológico a la que puede llegar a, la forma en la que puede llegar a enfermarse un trabajador por algún contaminante químico o bien por alguno de los físicos que hemos mencionado. Todo ese desarrollo lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los diferentes contaminantes y los diferentes agentes de riesgo asociados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nosotros vamos a enfocar la asignatura en la identificación de los agentes de riesgo, en la medición de estos agentes de riesgo para ver si estos agentes de riesgo efectivamente pueden provocarle algo al trabajador y también en las medidas de control. Dentro de lo que ustedes han escrito en el Mentimeter, muchos de ustedes vi que pusieron el tema de leyes. Alguien mencionó, de hecho, las normas relacionadas con específicamente la Ley Marco de Higiene y Seguridad, que es la Ley Nacional 19.587, que tiene un decreto reglamentario, que es el decreto 351 del año 79. Parte de la bibliografía que tenemos en esta asignatura es básicamente la ley y su decreto reglamentario, que además de las disposiciones constituyen o tienen una serie de pautas o de normas técnicas que nos ayudan a controlar y a evaluar, más que a evaluar y a controlar estos aspectos que tienen que ver tanto con la higiene como la seguridad laboral. Este año tenemos una compañera de intercambio de Cochabamba, Michelle, que la había acá conectada. Michelle, yo en la clase me enfoco obviamente en las normas de Argentina, pero para hacer referencia, pero seguramente que en tu país también hay normas que están relacionadas con eso. No obstante, las formas de evaluación de los riesgos laborales y las medidas de control son aplicables y generales a cualquier parte del mundo, diríamos, ¿sí? Solo que yo normalmente aquí hago referencia a la normativa porque en muchos casos tenemos valores límites fijados por la normativa, que seguramente en tu país también hay alguna norma que fije esos valores límites, pero como para que de todos modos te va a quedar la forma en ir verificando este tipo de aspectos, ¿sí? Qué cosas se deben contrastar o verificar cuál es el valor vigente en el ambiente laboral o en el lugar donde estoy realizando la evaluación de los riesgos. Entonces les decía que todo esto que nosotros vamos a evaluar, la cantidad de contaminantes químicos que puede haber en un ambiente laboral, los niveles de ruido, las vibraciones, los valores de calor o de frío que pueden llegar a tolerar un trabajador, los niveles de iluminación, todo esto nosotros vamos a ir contrastando con las normas. Acá yo nombro la principal, pero la normativa de higiene y seguridad es bastante extensa. La clase que viene la vemos las principales y vemos las principales y también en cada tema vamos a ir asociando o detallando alguna norma que sea más específica. Por ejemplo, para evaluar lo que tiene que ver con iluminación, hay un protocolo específico de iluminación que nosotros lo vamos a seguir, pero eso lo vamos a ver cuando vayamos viendo cada tema. Yo estoy haciendo ahora un paneo general de lo que es la asignatura. Luego nos vamos a explayar, ¿sí? Bien, les decía entonces respecto de las normas esto, y dentro de lo que es aquí, fíjense que estamos hablando de evitar riesgos laborales. Me enfoco en la primera parte en lo que es la enfermedad profesional, pero les dije que la materia tiene dos partes, una parte que tiene que ver con la higiene laboral y otra parte que tiene que ver con la seguridad laboral. La segunda parte de la asignatura, entonces, nosotros vamos a desarrollar lo que tiene que ver con la seguridad laboral. La seguridad laboral está relacionada con la prevención, por eso está muy bien que hayan escrito como término principal la prevención, de la ocurrencia de accidentes de trabajo. Entonces aquí vamos a estudiar o analizar los principales agentes de riesgo que tengan que ver o que puedan estar asociados a la ocurrencia de un accidente de trabajo. Estos
agentes de riesgo son, a ver, podemos nombrar lo que tiene que ver o relacionado, mejor dicho, con esto, la protección de incendios. Aquí vamos a ver todo lo que tenga que ver con protección de incendios. Vamos a ver el riesgo asociado, a ver qué me pusieron aquí, explosiones, ¿sí? Explosiones frente a ciertas sustancias, pero también sin que llegue a una explosión, porque eso depende de que tengamos almacenados algún tipo de sustancia que sea explosiva, ¿no? Y aquí Ezequiel me dice carga de fuego, correcto. Para desarrollar o para hacer este análisis vamos a hacer cálculos básicos de lo que es una carga de fuego, que es la carga de combustible que tiene un local y que uno asocia entonces a la cantidad de calor que puede llegar a desarrollarse de acuerdo a las sustancias que se encuentren o a los materiales que se encuentren en cierto lugar. Conforme a eso, se resuelve cuáles son los medios de protección contra incendios que hay que tener. Eso lo vamos a ver entonces cuando desarrollemos este tema y vamos a hacer cálculos, si bien sencillos, pero vamos a explicar cuáles son los criterios en general que se tienen en cuenta y a dónde uno se remite cuando tiene que controlar este tipo de cuestiones y qué aspectos hay que considerar. Acá me pone Joel también lo relacionado con máquinas peligrosas, correcto. La presencia de máquinas o de herramientas mecánicas tiene asociado un riesgo que es el riesgo mecánico, que es el que está asociado a ese tipo de, no únicamente de máquinas, también sino del uso de herramientas. Entonces, asociado a esto tenemos accidentes de trabajo, como por ejemplo, que me corte, que me golpee un dedo, que me salte la pieza de de algún material con el que esté trabajando, ¿sí? Allí tenemos ese tipo de riesgos que son específicamente accidentes de trabajo. También vamos a ver aquí, lo voy a hacer para este lado, lo que tiene que ver con el riesgo eléctrico. Y aquí, bueno, todo tipo de, cuáles son los efectos. Ahora te digo, Ezequiel, todo lo que tiene que ver entonces va asociado al manejo de la electricidad. En cada tema de lo que vimos vamos a ver cuáles son los efectos, ¿no? En el organismo y también las medidas de control. O sea, ¿por qué protegemos al trabajador del ruido? ¿Por qué protegemos al trabajador de un calor extremo? ¿Por qué lo protegemos del frío? ¿Cuáles son los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo? Y así en los diferentes riesgos, una vez que además de evaluar y además de ver las medidas de control. Aquí Ezequiel le pregunta si vamos a ver protocolos de evacuación. Alguien escribió protocolos recién en el Mentimeter y los tiempos de evacuación. Vamos a ver en realidad, medidas de evacuación básicas, normas de evacuación, pero no nos da el tiempo para ver con detalle lo que es un protocolo de evacuación. Calculamos cantidad de personas en un ambiente máximo de acuerdo a la superficie en base a lo que establece la normativa, o sea, la capacidad máxima de un recinto, anchos de salidas necesarias y cantidad de salidas necesarias para evacuación. Eso es todo lo que vemos respecto de evacuación, Ezequiel. Tiempos de evacuación no llegamos a hacer los cálculos. Vuelvo al Mentimeter para ver qué más pusimos por aquí. A ver si vamos abarcando las diferentes palabras. Normas, prevención, normas, leyes, estamos en lo mismo. Prevención, protección, limpieza. Alguien puso elementos de protección personal, sí. La clase que viene, que vamos a comenzar a hablar de higiene industrial, comenzamos a ver en general diferentes medidas de control. En muchos casos la protección personal constituye el único medio, en muchos casos, pero no en todos. Entonces, ¿cuál es el enfoque respecto de un elemento de protección personal? ¿O cuál es el criterio, ya que estamos hablando de prevención, que fue la palabra que ustedes más escribieron? Que la prevención es lo principal para evitar ya sea que el trabajador desarrolle una enfermedad profesional o bien que el trabajador sufra un accidente de trabajo. Esto quiere decir que el criterio en la higiene y seguridad siempre es, ahora te respondo, perdón, Ezequiel, el criterio en higiene y seguridad es evitar que el trabajador se exponga al riesgo. ¿Cómo evito que el trabajador se exponga
a un nivel de ruido elevado y en muchos casos puedo hacer los mantenimientos necesarios para que las máquinas mantengan niveles de ruido por debajo de los límites. Con eso evito que el trabajador tenga que usar una protección auditiva. ¿Cómo evito que mi trabajador no aspire contaminantes químicos o polvos que puedan llegar a desarrollarle una enfermedad profesional? Y bueno, tengo que poner un sistema de ventilación. No es la primera medida ponerle al trabajador una protección respiratoria. En muchos casos, algunos elementos de protección personal, como la protección respiratoria, es incómoda para el trabajador. Entonces, siempre buscamos prevenir, corregir lo más cercano a la fuente posible. Entonces, los contaminantes químicos, los polvos, suelen tener como medida primera, antes de poner un elemento de protección personal, llegar a los valores que establecen las normas, por ejemplo, mediante la implementación de un sistema de ventilación, que vamos a hacer cálculos básicos, pero cálculos al fin de lo que es un sistema de ventilación general. Aquí me pregunta Ezequiel si en la parte de vamos a calcular matafuegos en la superficie. Sí, eso sí calculamos también como parte de la carga de fuego. Carlos Javier, algunas protecciones colectivas, correcto. O sea, si yo quiero proteger a un conjunto de trabajadores, voy a desear que ese contaminante que se esté eliminando en un ambiente laboral sea el mínimo para que mi conjunto de trabajadores pueda desarrollar sus actividades de forma cómoda, ¿sí? Alguien escribió también la palabra de ergonomía, y por ahí cuando uno habla de ergonomía lo asocia a, no sé, en mi época, yo al principio antes de estudiar lo que es la higiene y seguridad, ergonomía lo asociábamos mucho al uso de las cosas de computadora, decían la silla ergonómica, el mouse ergonómico, y en realidad la ergonomía abarca todos los aspectos de la higiene y seguridad, así la vamos a estudiar, y busca adecuar el ambiente laboral al trabajador y no al revés. Y para ello toca todos los aspectos que pueda, lo que tenga que ver con el ambiente laboral, el puesto de trabajo y en sí con lo que es el trabajador y sus aptitudes y sus virtudes y sus limitaciones. ¿Sí? Mirando un poquito más lo que del Mentimeter, responsabilidad, bueno, ya que terminamos de decir lo que es la higiene y la seguridad, vamos a explicar cuáles son las figuras aquí dentro de un sistema de trabajo, ¿sí? ¿Quién está? Está el trabajador, que es a quien buscamos proteger. El trabajador tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Por ejemplo, yo les hablaba recién del nivel de ruido, pero existen algunos puestos de trabajo y algún tipo de maquinaria que aunque sea nueva la maquinaria, tienen niveles de ruido por encima de lo que establecen las normas. Un ejemplo son las maquinarias de la carpintería, por ejemplo. Entonces, en un puesto de trabajo de carpintería, una obligación del trabajador es utilizar una protección auditiva, ¿sí? Entonces, el trabajador es una de las figuras dentro de este circuito de lo que es la higiene y seguridad laboral, y el trabajador tiene derechos y también tiene obligaciones, que las vamos a ver a grandes rasgos en la clase que viene y siempre vamos a ir profundizando en las diferentes clases. ¿Quién más está aquí? ¿Quién más se les ocurre que puede tener algo que ver con esto? ¿Quién se tiene que encargar de que en el puesto de trabajo esté todo lo más completo posible, lo mejor posible? Nosotros mismos, cuando decís nosotros como trabajadores, el departamento de seguridad, está bien. ¿Y quién contrata el departamento de seguridad? Los jefes. ¿Y quién contrata a los jefes? ¿Quién contrata al encargado? La empresa, el empleador. Aquí alguien puso responsabilidad, ¿sí? También puede ser un servicio de higiene y seguridad, sí. Pero el responsable último de todo esto es el empleador. Si el servicio de higiene y seguridad recomienda que el trabajador tiene que utilizar protección auditiva y el empleador no la compra, ahí
es un tema, pero la responsabilidad última es del empleador. También tiene responsabilidad responsable de higiene y seguridad, por eso hay que ver bien cuando uno acepta un servicio de higiene y seguridad, ese tipo de cuestiones, ¿sí? El responsable de higiene y seguridad no va a sacar de su bolsillo para comprarle los elementos de protección personal a los trabajadores, pero bueno, tiene que tomar las medidas máximas que pueda y si no, se tiene que ir. Si va a estar en una empresa que no va a cumplir con ninguna norma de higiene y seguridad, se tiene que ir, porque si no, parte de la responsabilidad también va a caer sobre él. ¿Quién más está aquí? ¿Escucharon hablar de las ART? Sí, las ART son las aseguradoras de riesgos de trabajo. Cada trabajador o cada empleador en todo caso tiene la obligación, ya te digo, tiene la obligación de contratar para sus trabajadores una aseguradora de riesgos de trabajo. Es el seguro laboral de los trabajadores. Si el trabajador se lesiona, el empleador, el responsable de higiene y seguridad, o el mismo trabajador puede denunciar ese accidente a la aseguradora de riesgos de trabajo, que va a ser quien se haga cargo de las lesiones o de lo que le haya pasado al trabajador, ¿sí? Y va a ser quien va a verificar que el trabajador esté en condiciones de continuar trabajando, si es algo menor, o bien de darle 1 o 2 días o una semana y decidir en qué momento volver a laborar si el accidente fue mayor. ¿Está bien? Acá me preguntan, ¿el empleador tiene derechos y obligaciones? Sí, tiene obligaciones de contratar a una RT, tiene la obligación de capacitar a sus trabajadores, brindándoles los conocimientos de los riesgos a los cuales se expone, ¿sí? Un segundo. Bien. La empresa, los gremios también, sí. Los gremios no tienen una obligación en la figura de lo que es la ley, las normas que regulan lo que es la higiene y seguridad. No obstante, si hay un conjunto de trabajadores que consideran que las condiciones de sus ambientes laborales no son aptas, a veces acuden a los gremios para interceder en base a esas cuestiones, ¿sí? Pero no tienen no está algún tipo de responsabilidad de los gremios, ni obligación, ni responsabilidad, ni derecho dentro de lo que son las normas de higiene y seguridad, ¿sí? La empresa tiene que dar las inducciones. Sí, inducción se llama capacitación. Una inducción normalmente uno la da cuando está entrando a la empresa como normas generales, ¿no? A veces uno va a hacer una visita a una empresa y le dan una inducción de seguridad en esta empresa, tenemos estas normas, se camina por acá, las sendas peatonales están, ¿qué tal? Bueno, las sendas peatonales están demarcadas de esta forma. Esa es una inducción de seguridad que en muchos casos, si ustedes han hecho visitas de fábrica o de planta, seguramente se las dieron, que es como un resumen de las normas generales. Ahora, los trabajadores tienen, ya vamos a echar un poco más la clase que viene, pero los trabajadores tienen derecho y el empleador está obligado a detallar cuáles son los riesgos a los cuales se están exponiendo en los puestos de trabajo que realizan, como así también indicar, por lo tanto, las obligaciones de seguridad y de higiene que deben cumplir, tanto para no enfermarse como para no lesionarse. Eso está dentro de las normativas, lo vamos a ver también la semana que viene, que vemos un poco de normas y lo que es la higiene industrial. Y dentro de esto, trabajadora, empleadora RT, alguien tiene que controlar lo que hacen los trabajadores. Allí es justamente ahí, Carlos. Ahí entra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, o SRT. La superintendencia es el organismo de control de todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales. La superintendencia de riesgos de trabajo. Es el organismo de control
es quien verifica el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. Es un organismo a nivel nacional que en las provincias delega estas funciones a los correspondientes ministerios de trabajo, secretarías de trabajo, direcciones de trabajo, ¿sí? Acá en la provincia de Jujuy, dentro del Ministerio de Gobierno, hay un área de higiene y seguridad que es la responsable de velar por el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en todo tipo de establecimiento, desde una industria que tenga muchos riesgos hasta un trabajo en oficina. Todo tipo de establecimiento y de puesto de trabajo tiene riesgos y se tienen que verificar que estén las condiciones laborales adecuadas, ¿sí? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Yo estoy hablando aquí de las figuras que son nombradas o que intervienen dentro de lo que es las normas de higiene y seguridad. La OIT, como Organización Internacional del Trabajo, establece normas, pero no hace una ley que se cumpla en Argentina, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la OIT investiga ciertos contaminantes químicos, establece valores límites de exposición frente a ciertos riesgos laborales, que normalmente después las provincias, los países, mejor dicho, y sus organismos de control correspondientes van adoptando estas recomendaciones e incorporándolas a su normativa, ¿sí? Pero no tiene un rol de control la OIT, porque es un organismo internacional formado por diferentes países. Pero, por ejemplo, en las clases, yo suelo ponerles apuntes de una enciclopedia de la OIT de higiene y seguridad, que suelo poner para los diferentes temas. Bien, entonces en todo esto que hemos visto, estas son las figuras que vamos a ver que tienen diferentes roles. Entonces, cuando nosotros vayamos estudiando cada uno de los riesgos, evaluando, y siempre que evaluemos, vamos a contrastar con lo que es las normas. Muchos de esos valores fijados por las normativas han sido tomados de los estudios de base y de todas las investigaciones que hace la OIT. ¿Está bien, Ezequiel? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si miro un poquitito más como para aclarar, acá pusieron, bueno, salud, riesgos, todas esas palabras las fuimos mencionando, leyes, peligro, control, ergonomía, mencionando lo que es ergonomía, vamos a tener una clase de ergonomía, inspecciones, las inspecciones es lo que hacen justamente los organismos de control para verificar el cumplimiento, y también las ART en muchos casos, solo que tienen diferentes alcances uno u otro, porque el del organismo de control, si verifica incumplimientos, puede poner una sanción, mientras que la ART recomienda al trabajador ciertas cuestiones y para que se corrija dentro del ambiente laboral y si no, normalmente modifica las primas de seguro, ¿sí? Bueno, protocolo, accidente, ART, atención, capacitación, códigos, compromiso, conciencia, condiciones seguras, controles, cuidados laborales, normas, prevención de enfermedades, reducción de riesgo, creo que más o menos, resguardo es algo que específicamente vamos a ver en riesgo mecánico, que son las protecciones de las máquinas herramientas y de las herramientas manuales para evitar lesiones. Salud ocupacional es el concepto global de lo que es la higiene y seguridad laboral, acá también pusieron. Creo que medianamente hemos considerado todas las palabras que ustedes han colocado. Dentro de las principales, las que más han puesto es prevención y normas. Luego le siguen protección, seguridad, cuidado, limpieza, prevención nuevamente, pero sin acento. Decimos higiene y seguridad. La higiene, como les dije, está asociado al cumplimiento de ciertas medidas para evitar el desarrollo de enfermedades profesionales, pero también vamos a ver que el orden y la limpieza en el lugar de trabajo ayuda a evitar la ocurrencia de tanto del accidente de trabajo como de la enfermedad profesional, ¿sí? Cuando uno habla de higiene y de limpieza, no únicamente es limpiar un piso, limpiar una mesada, sino también de la limpieza del aire que se respira, por ejemplo, en el ambiente laboral, ¿sí? ¿El trabajador puede elegir la ART? No, el empleador es quien elige la ART. El trabajador tiene derecho a conocer cuál es la ART y la forma de comunicarse.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Lu, algo que me estoy olvidando que consideres que tengamos que chicos llegar a pasar a explicarles la actividad, pero ¿alguna otra consideración que te parezca? Más o menos tú dijimos. Nada, me ¿Está parece que bien? está todo. Bien, bien. Entonces, voy a poner la pestaña del aula para que veamos em, la actividad que tiene. ¿Dónde está ahora? Mm, esta no, esta no. Bueno, vamos a ver. Ahí están viendo, a ver qué me pusieron acá. El trabajador puede negarse a trabajar si hay peligro. Sí, puede negarse, pero esas cosas ya vicia la relación laboral trabajador-empleador. Obviamente que ahí entra, o sea, no estoy diciendo con esto que el trabajador no se puede negar, pero es delicado. Sí, si las condiciones de riesgo son extremas, sí, el trabajador puede decir no, no lo hago, o el conjunto de trabajadores puede decir no, no lo hago porque no tengo las medidas de seguridad, porque esto es, sí, hay casos así, hay casos en los que los empleadores pagan la RT porque la tienen que pagar y, y nada más, digamos, pero no se encargan de cumplir ninguna norma. Entonces también la RT verifica cómo son las condiciones laborales de las empresas que está asegurando. Y también tiene la obligación de denunciar situaciones irregulares. ¿Por qué? Porque una empresa que paga su ART, supongamos con un cierto puesto de trabajo, uno asocia cierta cantidad de riesgo y tiene a su vez vinculada una prima, es decir, un monto que el empleador paga por cada uno de los trabajadores. Ahora, el inspector de la ART va y se da con que la empresa es un desastre, tiene cables, no sé, pelados, por decirle, hay contaminación en el ambiente laboral, no tienen resguardo las máquinas, herramientas, entonces tiene condiciones inseguras extremas para los trabajadores. Entonces la RT también va a hacer su observación y también lo puede llegar a denunciar ante la SRT, porque si no, esa empresa va a ser una empresa que los trabajadores van a estar permanentemente teniendo algún tipo de accidente. Entonces es como eh, raro, podríamos decir, que se llegue a ese extremo. Los accidentes de trabajo se denuncian y cuando hay una empresa que tiene muchos accidentes o muchas denuncias, ya el organismo de control, que es la superintendencia, le pone una lupa y los mete en programas especiales que hay de empresas que han tenido cierta cantidad de accidentes o por encima de cierto número de accidentes de trabajo en cierto periodo de tiempo o muchas denuncias de enfermedades profesionales verificadas, ¿no?, de los trabajadores. Entonces ya le pone una lupa al organismo de control y el empleador, por las buenas o por las malas, tiene que terminar adecuándose, ¿sí? Entonces, es como muy extremo llegar a esa situación de este tipo de cuestiones, ¿sí? El trabajador normalmente trata de cumplir con su trabajo en las mejores condiciones posibles, obviamente, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. También hay empleadores muy preocupados, ¿no? No quiero pintarlo como un ogro al empleador. Hay empleadores muy responsables y comprometidos con sus trabajadores, que los escuchan y que les dan las respuestas que necesitan y los elementos que son necesarios, justamente porque el tema de la prevención, lo que es un tema de inversión para bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ambiente laboral inseguro, mis trabajadores se van a lesionar, voy a tener gente que no va a trabajar porque está lesionado y eso a la larga al empleador le representa pérdidas económicas. Si yo tengo un ambiente laboral donde realizo las inversiones necesarias para que mis trabajadores desempeñen sus actividades de forma segura, mis trabajadores van a desarrollar sus actividades de forma cómoda,
voy a mantener ciertos niveles de producción, entonces eso a la larga repercute en mejores resultados económicos para la empresa. O sea que la higiene y seguridad es una inversión para bien en los empleadores, siempre. Pero bueno, obviamente que hay empleadores que todavía no terminan de entender el concepto, ¿sí? Entonces por ahí que llegar a un extremo es como ya un conflicto laboral que sí, que seguramente puede llegar a darse, pero por suerte todo lo que tiene que ver con la higiene laboral de un tiempo para acá está cada vez más controlado. Hace, les diría que unos 15 años o un poquito más, higiene y seguridad, había dos técnicos dentro de la Secretaría de Trabajo y los técnicos hacían lo que podían. Ahora hay una dirección dentro del Ministerio de Gobierno. Entonces ya tiene más jerarquía y hay un mejor control, lo cual es bueno porque ayuda a que los trabajadores estén mejor, ¿sí? Todo esto ha sido una evolución y un trabajo de concientización, sobre todo de los empleadores, ¿sí? Y también de los trabajadores, porque también cuando el empleador a veces desea implementar estas normas de higiene y seguridad, hay trabajadores que se resisten a esto, porque siempre hicieron las cosas de cierta forma y nunca les pasó nada, ¿sí? O porque les incomoda usar una protección auditiva. Entonces hay de las dos cosas. Siempre, si bien el trabajador siempre es como es el más desprotegido, ¿sí? Pero también es cierto que hay muchos trabajadores que se resisten a esta evolución, a estos cambios que implican la higiene y seguridad en los ambientes laborales. Hasta que lo entienden y se dan cuenta que son para bien. Por eso las capacitaciones son importantes para que los trabajadores, las que están destinadas a los trabajadores, ¿no? Para que ellos entiendan sus riesgos y entiendan el por qué deben cuidarse de cierta forma. ¿Alguna otra pregunta? Bien, están viendo el aula virtual. Tenemos una pestaña que dice actividad 1. La actividad 1 Ale, es, perdón, no estás compartiendo la pantalla, ¿no? ¿no? A No, ver, estás compartiendo la pizarra solamente, bien, bien, no bien, el aula virtual. bien, ahí está. Ahora, Yo sí la veo, profe. bien. Tienen para ver una Yo película. sigo viendo la pizarra, no sé, debe ser mi conexión. Si están desde el celular, en la parte de arriba dice compartir pantalla y dice dos. Tienen que tocar y seleccionar la que quieren Ahí ver. saben que voy a dejar de compartir la pizarra por las dudas del Zoom. Ahí, Ahora sí, no, y yo bien, veo el bien, aula virtual. bien. Entonces, ahí ven el aula. Bien. Tenemos, van a ver como tarea, capaz que ya la vieron, la película que se llama Los 33. Esta película cuenta un accidente laboral en un ambiente minero. Es una historia real de los mineros de Chile que se quedaron encerrados en uno de los niveles de la mina. Bueno, y allí va comentando en la película que las malas condiciones laborales que tenía la mina, las medidas de seguridad que tenían que tener en cada uno de los niveles cuando van, se dan cuenta que están encerrados, se dan cuenta que no estaban los insumos que tenían en cada caso. Bueno, es un accidente laboral, ¿sí? Consecuencia de una serie de incumplimientos en temas de seguridad laboral. La pasan bastante seguido por la tele, bueno, quizás algunos ya la vio, si no, tienen acá el enlace para verla, y en base a eso, el cuestionario, ¿por qué no se puede ver, Lu? Me parece que está habilitado a partir de las 18. No sé por qué no se Se puede ver. cierra el miércoles Yo 18, me fijo. el martes 31 hasta las 10:20. Cambiaré la hora, así les muestro las preguntas. Bueno. Ahora Bien.
Entonces van a responder, así quiero que vean cómo les va a salir. Van a responder una serie de preguntas que tienen que ver con la película y luego, y con la higiene y seguridad, después también les pregunta algunas cuestiones personales, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo consideran que les quiero comentar un poco las preguntas? Esta actividad es individual, ¿sí? Y tienen, avísame cuando esté Lu. Listo, ahí deberías poder A ver ver, preguntas. ahí está, intentar resolver el cuestionario ahora. Considera que el hecho ocurrido con los mineros es causal, obedece a causas, o casual, ocurrió por casualidad. Podría haberse evitado, ¿cómo? Responde a lo general, no quiero que me den respuestas muy técnicas. Deberían haber hecho la tubería de ventilaciones, no. General, ¿sí? Con los conocimientos que tienen hasta ahora. Y finalmente la tercera pregunta es, ¿considera que la higiene y la seguridad tienen un aspecto relevante en este tipo de hechos? Sí, no, y por qué. También su reflexión. ¿Sí? Y responden. Y envían el cuestionario. ¿Bien? Eso tienen para hacerlo hasta el miércoles de la semana que viene. No, hasta el miércoles a las 6 de la tarde. ¿Está bien? Así que complétenlo, por favor. Acá pregunta Joel, ¿cómo es la clave de matriculación? Higiene y seguridad. Ya te digo, ahora me fijo. Pero debe estar bien copiada la clave porque hay como 90 en el aula. Ya te digo, algo estás copiando mal, Joel. Ya te la copio. ¿Alguna pregunta, chicos? Volver a mi rol, cambiar rol a ver, ya te digo la clave de matriculación. Algo estás copiando mal porque esa es la clave. Ya te lo pongo en el Zoom en el chat. Ahí está la clave en el chat. Dice, en mi caso tendría que bajar más abajo y habría dos apartados. El de abajo funciona desde el teléfono. Ahí está la clave de matriculación, Joel. La acabo de copiar del aula, así que no deberías tener problema. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas de la actividad, de la cursada. Bueno, dejamos entonces, hoy terminamos aquí en este horario. Nos vemos, tienen la actividad para hacer. Si festejan Pascua, les deseo que tengan felices Pascuas y nos estaríamos viendo a través de Zoom entonces el martes, perdón, de la semana El que viene a las martes. 7:30. Sí, martes de la semana que viene. Sí, Joel, ¿qué pregunta?